Gerard Collplanas es doctor en Sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona. Tiene 4 publicaciones en español, Dibujando el género, La carne y la metáfora, La voluntad y el deseo y El género desordenado, coeditado con Miquel Missé. La siguiente entrevista se enmarca en la visita que realizó en abril del presente año, realizando 2 actividades, una el simposio Psicología y Transexualidad en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la otra una conferencia magistral en la Universidad de Chile. Primero que nada, te quisiéramos dar las gracias, Gerard, por poder haber aceptado la invitación por parte de ONG Ceres, de estar aquí y poder entablar una entrevista con nosotros de manera más o menos íntima. Gracias a vosotras. Me gustaría empezar con el debate de la interseccionalidad. Es un tema que planteaste en tus 2 presentaciones, que diste aquí en charlas universitarias, tanto en la Universidad de Chile, en la FACSO, como en la Academia de Humanismo Cristiano. Y claro, apuntaste en un momento cierta crítica a las perspectivas interseccionales, a propósito del activismo queer, del activismo, de cierta herencia del activismo transfeminista también, y de la disputa de los derechos, la reivindicación de los derechos, ¿no? Entonces, hacías ver en cierto momento la cuestión que quizás no es tanto una caricatura, sino una cuestión sumamente fáctica, de estas especies de olimpiadas de la opresión. O sea, habitualmente ahora tanto el activismo como la academia como las instituciones abordan los ejes de opresión por separado. Y eso es lo que lleva a esta competición de la opresión, ¿no? O sea, a ver quién consigue más recursos, a ver quién consigue hacer más talleres en los centros de educación, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna forma, la lógica interseccional lo que plantea es que tenemos que dejar de hacer esta abstracción de que podemos abordar los ejes por separado, porque a la práctica las personas somos todo eso a la vez, y lo que nos pasa es el conjunto de la intersección de estos ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un caso que me parece como muy claro, la prevención de violencias en institutos. Lo que estamos haciendo es que cada eje viene y trata de incidir en función de su eje. Y eso no nos permite entender que la opresión genera un mapa mucho más complejo, donde las posiciones de opresor y oprimida, donde lo contextual, donde la situación es mucho más compleja, y si solo estamos mirando ejes por separado, además, podemos contribuir, por un lado, a la victimización. A determinados colectivos estamos diciendo, tú solo eres víctima, y al mismo tiempo estamos quitando agencia, ¿no? Entonces me gustaría ver esto de los saberes situados, que también se ha dado, por ejemplo, aquí, en Chile en particular. Nelly Richard, una teórica de crítica cultural, muy importante desde los 90 en adelante, ha planteado también el debate en contra del discurso filosófico en su afán universalista, ¿no? De querer borrar el contexto, la textura local, lo que otras feministas también llaman las políticas de localización. Entonces, quisiera ver cómo esto te sirve como una ventana, un umbral también, que abre el constructo de la práctica teórica de tu libro en particular. Sí, yo creo que aquí, como con muchos otros aspectos, tengo la sensación que nunca doy ninguna como respuesta, sino que apunto tensiones, ¿no? Y al final ha llegado un momento que pienso, bueno, es que quizá apuntar tensiones y saber vivir en estas tensiones, sabiendo que no hay fórmulas mágicas, quizás como una respuesta que ya me vale, ¿no? Porque no cierra espacio, sino que continuamente está abriendo preguntas. Comprendo. Claro, por un lado, es verdad que está toda esta crítica, que no hace falta como ahondar ahora, pero de que es evidente que el conocimiento no es neutral, que siempre generamos conocimiento desde una determinada posición y que tenemos que siempre estar vigilantes de cómo nuestra posición, o incluso quién financia nuestra asociación o nuestro equipo de investigación, o ¿no? qué institución está detrás, influye en lo que estamos investigando y en el conocimiento que estamos generando. Por lo tanto, esto sin duda me parece fundamental.
pero creo que también hemos llegado a un punto donde quizás como que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Y de repente es como solo hay ciertos sectores para los que parece que solo puedes hablar de tu realidad exacta, porque si no estás usurpando otras voces, ¿no? Y solo puedes investigar o opinar o analizar a tus propias circunstancias, ¿no? Me recuerdo un poco lo que hablábamos, Sí. sobre lo que se hablaba también en la discusión abierta sobre esta cuestión del rasgo de expresividad de la etnobiografía. Sí, ¿no? sí. Sí, ¿no? El paso extremo, que terminas hablando de ti mismo, de tu mundo circundante. Exacto. Por ponerlo Como de no esa puedes manera. hablar de otra realidad, porque si no estás usurpando la voz, de repente es como que hay ciertos entornos donde se está prácticamente solo haciendo autoetnografía. Porque al final es como solo puedo hablar de mi realidad y acaba siendo una práctica, al final eso, ¿no? Muy narcisista, muy masturbatoria de yo misma, etcétera, etcétera, ¿no? Y como me parece importante como reconocer la tensión de qué implica estar trabajando en realidades que no son las tuyas, que de hecho es la mayoría de veces, y arriesgarnos a ver cómo trabajamos desde lo ético, desde la metodología, para garantizar que sea un ejercicio el máximo de responsable, ¿no? Quisiera poder formularte una pregunta a propósito de un fenómeno social que surgió el año pasado y que tuvo nacimiento en Madrid y en otros lugares de España, que tiene que ver con organización Chrysalis en defensa de los derechos de niños y niñas trans. Lanzó una campaña pública en espacios públicos con un enunciado y una imagen por detrás que fue panfletada, por decirlo de alguna manera, en metros y en locomoción colectiva. Claro, el enunciado mayor de la campaña, que fue bastante polémico, las niñas tienen pene, los niños tienen vagina, así de simple. Hubo una repercusión de esa campaña, digamos una iteración de la misma, por parte de una ONG, Citizen Go, que en términos como de cierta geopolítica, armó políticas conservadoras en contra de esta protección y el intento del reconocimiento de los derechos de las niñas trans. En ese momento, claro, la campaña contraproducente y muy idiotizante en un punto, a partir de la discursividad del odio, como formación discursiva, era los niños tienen pene, las niñas tienen vagina, que no te mientan. Una contrapartida antagónica incluso en la productividad de discursos determinados. Pero el asunto es de que el Estado como tal, o las políticas gubernamentales, lo que hicieron fue proteger el libre tránsito del bus antes que proteger al mundo ciudadano, los derechos que fueron lisa y llanamente llevados a pasar. Claro, estipulando de que el Estado tomó la posición de proteger con resguardo policial el tránsito del bus, dejar pasar, ¿no? Y hay autores que hacen ver de que existe una especie de enclave autoritarista en el mundo legislativo, ¿no? En las prácticas jurisprudenciales incluso, que de corte autoritario, que permiten esta cuestión. Lo que yo conozco el caso español y catalán, ¿no? Allí lo que pasa es que de repente la emergencia de asociaciones, de familias, de menores trans, cambia mucho el panorama, porque de repente aparece una figura que hasta entonces no había estado en el debate, que era el menor trans, ¿no? O la menor trans. Y eso genera un cambio muy fuerte en el panorama, porque además, claro, es un sujeto que no tiene voz directa, sino que hay otras personas que hablan por él o ella. En ese contexto, el discurso mayoritario lo que plantea es que el sexo está en el cerebro y que el objetivo es diagnosticar cuanto antes quién es trans para como cambiarlo de lado, a aplicar bloqueadores hormonales antes de la adolescencia y después operar cuanto antes, ¿no? Como tratamiento de conversión, que le llaman, ¿no? Exacto. Entonces, a mí lo que me preocupa, al lado de activistas y otros profesionales, aunque minoritarios, es que es verdad que este itinerario puede ser una respuesta en determinados casos, pero tiene determinados problemas. Yo destacaría dos. El primero es que establecer un discurso único
sobre cómo abordar ese tema de alguna forma limita la diversidad de itinerarios y de posibilidades y de necesidades de ese colectivo de menores con un género disconforme al asignado al nacer. Y en segundo lugar, eso, que de alguna forma nos impide acompañar en la incertidumbre, de alguna forma. Yo creo que muchas veces la angustia de padres, de educadores, etcétera, etcétera, hace que les calme la idea de hay un profesional de la salud que me da un diagnóstico, me da unas respuestas, me da unas soluciones. Y es muy legítimo, porque el sufrimiento muchas veces de estas familias y de estas criaturas es muy grande. Pero tiene el riesgo de que querramos como tener soluciones demasiado rápidas y demasiado unívocas. Mientras que yo creo que estaría bien tender hacia modelos, eso, ¿no? Que permitan a las personas, especialmente a las familias, a lidiar con la incertidumbre, acompañar al menor o a la menor a encontrarse en esta especie de jungla que es el género y ver hasta qué punto esta persona necesita o no determinados tratamientos, si un tema de cambio de nombre ya le calma, si hay un problema, podríamos decir, de entorno, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estos discursos? Que pueden no estar cuestionando para nada el entorno. En un entorno muy sexista, es probable que un niño femenino o no masculino y una niña no femenina tenga la sensación de que tienen que estar al otro lado, porque es que no hay alternativa. En entornos muy sexistas es como que no hay otras posibilidades, ¿no? Por tanto, yo creo que necesitamos como ver cómo atendemos a las personas concretas que están sufriendo, pero sin perder de vista la vertiente más estructural y más amplia que requiere que hagamos cambios más profundos para que al final las personas puedan encontrar su espacio en el mundo sin tanto lío. Aquí, a propósito de la promulgación de ley que reconoce a la identidad de género, se da allí esta cuestión de que tenemos conciencia, las activistas que participamos o estamos interesadas en esto, de saber que la ley de identidad de género es un primer paso, un mínimo, dentro de las políticas identitarias y representacionales, pero que deja para una larga traza la cuestión de un cambio social cultural. Entonces se da esto que está, de hecho, acotado en varios artículos que tú, con Miquel Missé, sí, a propósito de despatologización, de que el problema no son las personas trans, y que hay que situarlo, o sea, desbarajar, descentrar, desplazar incluso la jerarquía de la matriz heterosexista de los discursos médicos, médico-clínicos, para ver que el sufrimiento de las personas trans o las personas trans supone la cuestión de un entorno social, de la transfobia finalmente. Es decir, que el problema es objetivamente el entorno, ¿no? La idiosincrasia transfóbica antes que la no compatibilidad con el sexo biológico de nacimiento. Claramente, sí. Ahí también, como un poco lo que nos hemos encontrado en nuestro contexto es que habíamos llegado a un punto en que parecía que había consenso dentro de la comunidad trans en relación a avanzar hacia una lógica despatologizadora, que había costado muchísimo porque muchas personas trans consideraban que la categoría patologizante era una puerta de entrada al sistema de salud y que mediante esta categoría podrías reclamar determinados derechos, ¿no? Pero bueno, creo que habíamos llegado a un punto donde había un cierto consenso y lo que pasa ahí son dos cosas, ¿no? Por un lado, que aparece la reivindicación de menores trans, que de alguna forma va de la mano en nuestro contexto de profesionales de la salud que tienen planteamientos patologizadores, ¿no? Y por tanto es como inesperadamente vuelve, ¿no? Como el discurso patologizador. Ajá. Y en segundo lugar que nos damos cuenta que despatologizar, que no está logrado, pero parecía que nos estamos acercando un poco más, tampoco era el final del camino, porque podemos estar despatologizando sin estar desmedicalizando. Sí, que eso es estupendo para la vivencia de personas trans. Claro, y nos parece, bueno, yo comparto la opinión de activistas y profesionales críticos que plantean es importante también descentrar lo médico. Por primera vez desde la creación de la figura de la persona trans, ¿no? Que siempre ha estado mucho en el entorno médico, como decir, no, tendría que haber otra puerta
a la gente que tenga necesidades y tenga que acudir, que sea más desde lo social y desde allí se derive, se dialogue con el ámbito médico, ¿no? En resumen, que creo que, aunque cueste mucho, es más fácil lograr la despatologización que la desmedicalización. En tu libro El género desordenado aparece una noción que parece ser muy clave para las activistas trans, que es que está en el mundo interno de todas las colectividades, que es el de racismo transexual. Ajá. Claro, que supone una especie de autenticidad, ciertos prejuicios que se dan. Personas, por ejemplo, de mayor clase social o un estrato social un poco más acomodado, suponen de que la transición, de que lo trans supone una transición, ¿no? Conservando aún el dimorfismo de género o la estructura de la diferencia sexual. Sí, yo creo que lo que hay en el fondo es como un conflicto en relación a quién tiene legitimidad para hablar y abanderar determinadas luchas, ¿no? En mi contexto lo que pasó es que la gente que abanderó el discurso despatologizador fue mayoritariamente personas transmasculinas y personas no trans, personas cis, que apoyábamos de determinadas formas, ¿no? En determinados grados o de diferentes formas este movimiento, ¿no? Y una parte de mujeres que se reivindicaban como transexuales cuestionaban la misma idea del término trans como un término paraguas, porque decían, estáis juntando a gente que tiene necesidades, voluntades y trayectorias muy diferentes. Y sentían que de repente había una hegemonía y un tipo de activista que estaba tomando la palabra, que era a veces o a menudo de personas de clases más acomodadas, con estudios universitarios, y sentían que sus realidades muy a menudo más estigmatizadas, más marginalizadas, marginalizadas, de repente se veían como con menos peso, ¿no? Y por lo tanto fue como una queja y una denuncia que en parte entiendo, ¿no? Que era como, de hecho a veces se planteaba como vosotros sois unos universitarios que queréis como jugar con el género y hacer vuestras performances y vuestros talleres drag king, etcétera, etcétera, y encima estáis tomando la voz por nosotras, que tenemos historias mucho más duras y que en muchos casos, las que hablaban en esos términos, sí que necesitamos o queremos operaciones, necesitamos esta categoría clínica para poder reclamarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto. Me gustaría saber qué piensas acerca de esta aporía entre políticas de la identidad y aquello que Beto Preciado, el activismo de Beto Preciado, ha llamado prácticas de desidentificación, considerando también de que activistas argentinas, feministas boyeras, que están dentro de las prácticas educativas en espacios pedagógicos, reconceptualizan también la cuestión queer, siendo cuidadosas con la reapropiación de discursos disidentes, ¿no? En Argentina esto se conoce bastante bien como significante amo incluso del capitalismo rosa. Sí, yo creo que con el tema de las identidades hay que tener mucho cuidado porque son muy ambivalentes y a veces yo creo que parte de discursos que podríamos catalogar de queer van demasiado deprisa en quitar las identidades y en cuestionarlas, ¿no? O sea, por un lado es verdad, las identidades nos limitan, nos empobrecen, son herramientas de control social, etc. Pero por otro lado, las identidades también nos dan un lugar en el mundo, pueden cambiar una posición de estigma, ¿no? De repente, pues eso, la categoría gay pues puede ser una forma de encontrar un espacio más confortable desde que construir tu sexualidad o tu deseo en entornos muy estigmatizantes, o marica, ¿no? Como herramienta para de alguna forma reapropiarse del insulto que recibiste. También son formas de conexión con comunidades, con activismos, con marcos culturales, con discursos que te pueden empoderar muchísimo, ¿no? Y creo que a veces tengo la sensación esa, ¿no? Que desde algunos entornos muy críticos no se toma suficientemente en cuenta este elemento, ¿no? Por otro lado, es verdad que dentro de las estrategias
post-identitarias o críticas con la identidad, hay algunas que a mí también me preocupa que creo que acaban eso, como usurpando posiciones, ¿no? Y de repente es como, todas somos trans, porque todas transitamos en un género, etcétera, etcétera, ¿no? Todos somos putas, todas somos tullidas, todos somos... Y me parece preocupante, ¿no? Porque creo que efectivamente puedes estar usurpando y ocupando una posición que la mayoría de veces no es la de la persona que está enunciándola, ¿no? Ajá. Y que hay que combinar una crítica a la identidad y un acercamiento a otras realidades que te pueden resonar con el respeto a las personas y a sus trayectorias que sí que están encarnando estas posiciones y muy a menudo pagan un precio muy alto. Me gustaría preguntarte ahora sobre la influencia en tus investigaciones del pensamiento de Judith Butler. En cierto momento Judith Butler pasó una especie de giro epistémico dentro de su corpus teórico, de estar interesada en la cuestión de las performatividades, del drag queen, por ejemplo, la figura del drag o de la butch, a el tema de la precariedad, de las vidas precarias. Ciertas instancias, ciertos artículos, hace esta asimilación o esta comparecencia incluso entre lo que son sujetos sociales como los trans, pero las transexuales que trabajan en el comercio sexual, los queer peyoritivizados y todas las subjetividades que están más o menos marginalizadas, como incluso personas con riesgo social y el componente de comunidades en inmigración. Entonces pasando un poco de lo que es la cuestión del cuestionamiento del género, del postgénero en Butler, hacia una cuestión de otro estrato. Entonces quisiera ver cuál es tu influencia de Judith Butler en este panorama. A ver, yo creo que por un lado es evidente que Judith Butler es una autora de referencia importantísima, súper relevante. Al mismo tiempo, a veces me preocupa que una cierta divinización de determinadas autoras, ¿no? Y especialmente de otros contextos, y a veces me preocupa, como que veo que gente hablando de Butler como la primera que habla del construccionismo, la primera que cuestiona el binarismo, es como, bueno, cuidadín, que empecemos a leer a Butler puede hacernos olvidar que había otra gente hablando antes, que Butler no nace en el vacío, ¿no? Es como, contextualicemos y a veces como detecto como que tenemos, como hay un fenómeno fan, ¿no? Sí, con determinadas autoras. Absolutamente. Y en ese caso es como muy evidente, ¿no? Y además intentamos como forzar y aplicar como los conceptos y aportaciones de la última teórica norteamericana en nuestros contextos ahí con calzador, ¿no? Y es como un poco loco. Por otro lado, sí, yo tengo la sensación que en relación a Butler hay como dos lecturas, ¿no? Dos formas de interpretarla. Por un lado, hay una gente que toma el tema de la performatividad de una forma que a mí me parece un tanto superficial y banal. O sea, desde una lógica donde, por ejemplo, no hay lo subjetivo, no está lo material, no está lo inconsciente, sino, y acaba derivando en formas que yo creo que son muy próximas a lo neoliberal y a la lógica del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Al final es como, yo con mi género hago lo que quiero porque es performativo, etcétera, etcétera, ¿no? Frente a esta lectura, hay otra lectura que está de hecho dentro del mismo trabajo de Butler, por ejemplo, en Mecanismos psíquicos del poder, que yo creo que tengo la sensación que es como su libro menos citado y menos leído, y es precisamente en un libro que me parece muy, muy importante y muy interesante porque establece un diálogo entre Foucault y psicoanálisis y permite abordar la vertiente subjetiva del proceso de reproducción y subversión del poder. Y a mí, en ese sentido, me interesa mucho más esta segunda lectura porque me parece que es una visión mucho más compleja de los procesos. Nos sentimos muy agradecidas de este momento por parte de la misma ONG. Estábamos pensando que sería como bastante pertinente hacerte como este don. Se trata de una revista Liminales,
que sacó ONG Ceres a través de una afiliación con la Universidad Central. Es sobre psicología y temas sobre la transexualidad, por ejemplo, y otros tópicos. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.